Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer, eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Bienvenidos hermanos a este espacio Mar Adentro, a los pies del Maestro, siempre a la escucha de su palabra, a ese susurro que va él mismo como creando en nosotros como una brisa suave que nos llena a nosotros de fuerza, de bendición, de una palabra que nos entusiasma y que va abriendo un camino realmente nuevo, posible, que debemos recorrer cada uno con una gran responsabilidad, con una profunda determinación, decía Teresa de Jesús, y que nosotros también como hermanos, como amigos, como compañeros de camino, pues nos demos mutuamente igualmente una palabra de aliento y de esperanza para seguir ahondando en todo esto que nos fascina tanto, que es pues todo este océano maravilloso de la fe. Crecimiento espiritual, siempre les digo lo mismo, no paren, hay que seguir caminando, vamos a ahondar profundamente. En este momento recuerdo una expresión, claro que sí, de uno de los teólogos del Vaticano II, que fue Yves Congar, que decía lo siguiente, al que sabe esperar,
todas las cosas acabarán por serle reveladas, siempre que tenga el valor de no renegar en las tinieblas de lo que divisó en la luz. Una palabra importante que también nos está alentando a nosotros. La perseverancia, continuar, no renegar en medio de las dificultades, sino siempre, como decía Teresa de Jesús, con una determinada determinación. Espacio de crecimiento, quiero que siempre esta palabra que aquí les entrego, una palabra sencilla, coloquial, después de una reflexión que hago preparando cada crecimiento, pues les sirva a cada uno como aliento, como ánimo, para que sigamos pues todos juntos en este empeño de ser cristianos, en esta aventura de ser cristianos, para que se convierta en cada uno de nosotros en una bienaventuranza. Comenzamos orando. Charles de Foucault, que escribió esta oración tan bella: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Oración bellísima, una oración con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo decíamos en el crecimiento anterior, en el espacio anterior. Y lo decimos a partir de ese gran padre de la Iglesia que es Ireneo de León, que decía que la gloria de Dios es que el hombre viva, que la gloria de Dios es la vida del hombre. Entonces, la voluntad de Dios es siempre lo bueno para ti. Dios no quiere males para ti. Dios no te está ni ahorcando, ni empobreciendo, ni dañando, ni robando la alegría, ni quitando el ímpetu de la vida. Cuando uno vive en el Señor, pues todo lo bueno es lo que va a abrigar nuestro corazón, y siempre la voluntad de Dios es el crecimiento, la vida del hombre, para que este hombre pues vaya a un camino de plenitud. De ahí que tenemos que hacer entonces también un discernimiento muy grande de lo que hemos entendido por voluntad de Dios. Eso será también un tema importante a tratar en uno de estos espacios mar adentro, para que siempre podamos remar juntos a la profundidad de este misterio fascinante. Junto a la oración que hacemos, acompañamos nuestra reflexión con un texto bíblico. Hoy pensé en este texto de Lucas, Jesús en el Calvario. Jesús en el Calvario. Era alrededor de mediodía. El sol dejó de brillar y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio. Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra del Señor. Qué belleza, las últimas palabras de Jesús aquí entre nosotros. Y esa última palabra de Jesús, en definitiva, es la palabra que resume todo el proyecto, toda su predicación, todo su ministerio, toda su pasión, todo lo que es Él, su mirada, su palabra, sus gestos, toda su andadura, todos sus caminos. Esa palabra es Padre. Ya Pablo nos recordaba en el libro de Romanos que es en el Espíritu Santo, solo en el Espíritu Santo, aquel que nos ha enviado Jesús para que la verdad se revele en plenitud, que nosotros podemos exclamar, decir: Abba, Padre, Abba, Padre. Y desde ahí concluir
que somos nosotros hijos. Abba, Padre. Solo en el Espíritu podemos tener ese reconocimiento de quién es Dios. Padre, Abba, Padre. Todos saben que esa palabra Abba es una expresión como de los niños ante su progenitor, que está indicando una relación profundamente afectiva, de confianza, de cariño, de vida en abundancia, de ese niño que se puede fiar de su padre, que le da la mano al pasar la calle y se siente absolutamente seguro. Estamos en este momento hablando de lo fundamental cristiano. ¿Recuerdan? Hace 2 espacios que les hablaba de unos filósofos, etcétera, el Dios de las cerillas, de Sartre, de Feuerbach, pues de algunos, de Simone de Beauvoir, de todos estos que hablaban de un Dios que había robado, que aniquila al hombre, que disminuye al hombre, que amenaza al hombre, un Dios como de una figura de un triángulo con un ojo absolutamente amenazante, etcétera, a un Dios que realmente uno rechaza, ¿cierto? Y les decía, ahí vamos en ese camino, pues que ese Dios que ellos están negando porque van a optar por el ateísmo, es el Dios de Jesús. Ese es el Dios que Jesús vino a predicar, que Jesús lo entregó con tanta pasión. No, ese no es el Dios de Jesús. Ese es otro Dios, no sé cuál, pero no es el Dios de Jesús. Por eso estamos en un camino de discernimiento. Y es cuando hablamos de Dios, ¿a qué tipo de Dios nos referimos? Entonces vamos a ir entrando al Dios de Jesús, al Dios de Jesús, a ese mismo Dios al cual le entrega su vida en el momento de la cruz. Padre, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu, entrego mi espíritu y se deja caer en esas manos que lo sostienen, Me acuerdo como cuando uno estaba niño y encontraba por ahí pajaritos en el jardín o en una ventana, o muertos o muertos del susto por ahí perdidos, y uno cogía ese pajarito en las manos como para abrigarlo y para darle calor. Ese es Jesús que cae amorosamente en las manos protectoras, creadoras, en las manos que acarician, en las manos benditas de su Padre, de su Abba. Hoy con ustedes me voy a atrever a leer también como estas letras y las vamos a ir comentando. ¿Cuál es la finalidad de estas letras? Ir presentando el Dios de Jesús. ¿Cuál es el Dios de Jesús? Para que podamos empezar a ser, hombre, este Dios que escuché en esa predicación, o que me está diciendo este amigo, que leí en esta revista, hombre, esto sí es el Dios de Jesús. O me están presentando otro estilo de Dios, otra imagen de Dios, que siempre hay que purificar. Ya les decía que yo siento que el primer movimiento de la conversión que debemos hacer es la purificación de la imagen de Dios, urgente. Todos nosotros, sin excepción, debemos purificar la imagen de Dios, y para eso necesitamos ponernos a los pies del Maestro para que desde sus labios Él nos enseñe, y desde su corazón, cuál es el palpitar de su Dios que se llama Abba. A lo largo de los siglos, los teólogos han realizado un gran esfuerzo por acercarse al misterio de Dios, y eso es muy importante. El teólogo es aquel que está reflexionando sobre el acontecimiento de la fe. Por ejemplo, uno ve que en esa vereda hay un movimiento de fe, entonces un teólogo mira ese fenómeno, analiza qué tipo de devoción, y lo mira, hace una reflexión, luego la devuelve a esa comunidad para que esa comunidad crezca en la fe, ¿sí? La ayuda de un teólogo. Y se han acercado al misterio de Dios formulando con diferentes construcciones conceptuales las relaciones que vinculan y diferencias a las personas divinas en el seno de la Trinidad. Se ha hablado también mucho del misterio de la Santísima Trinidad. Lo tenemos que ir tocando en lo fundamental cristiano, tal vez al final, ¿cierto? Pero les quiero decir que el misterio de la Santísima Trinidad, y cuando hablamos ya aquí en esta área, en este momento ya de lo fundamental cristiano,
cuando hablamos del misterio, no estamos hablando de un rompecabezas. O sea, el misterio no es para rompernos la cabeza, sino que el misterio es para que nosotros podamos bucear en esa amplitud, en esa inmensidad, en esa riqueza absoluta que nos desborda, pero que a la vez nos constituye. Esfuerzo sin duda legítimo, nacido del amor y del deseo de Dios. Entonces, muchos también se han ido por un lado de especular de todos esos misterios y de la Santísima Trinidad. Pero como estamos ubicados en lo fundamental cristiano, tenemos que ver cuál fue la pedagogía, cómo fue obrando Jesús, cómo nos fue llevando Jesús a ese conocimiento de su Dios, de su Padre, de su Abba. Jesús, sin embargo, nos sigue un camino especulativo. Desde su propia experiencia de Dios, Jesús invita a sus seguidores a relacionarse de manera confiada con Dios Padre, a seguir fielmente sus pasos de Hijo de Dios encarnado y a dejarnos guiar y alentar por el Espíritu Santo. A ver, vamos a mirar. Entonces, Jesús es alguien que nos va a enseñar y nos va a comunicar algo a partir de su corazón. A partir de su corazón. ¿Cómo así, Mauricio? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir algo muy hermoso. Hay una devoción popular muy bella, extendida por todo el mundo, que particularmente la recomiendo, ¿sí? Y que creo que la podemos resignificar y rescatar hermosamente hoy en hogares modernos. En todos estos muchachos que tienen todos estos apartamentos modernos, etcétera, pues también es hora que ustedes puedan intronizar el Sagrado Corazón de Jesús. Tal vez no con la lámina de los bisabuelos o de los abuelos de la finca, no, tal vez con esa no, pero pueden buscar una imagen moderna interesante. Porque cuando se entronizaba el corazón de Jesús en las casas, los abuelos y los papás de nosotros estaban indicando algo muy hermoso, y era que el hogar entraba en el mismo corazón de Dios y que ante Dios mismo pues emanaba la vida, pues el gozo, los proyectos, la unidad de la pareja, la vida de los hijos, el crecimiento, pues todo eso bajo el amparo divino, ese Sagrado Corazón de Jesús. Y recordemos que ese corazón en ningún momento es un músculo, pues no es el músculo cardíaco, aquí no estamos hablando de ese tipo de anatomía, sino que estamos hablando de ese símbolo tan elocuente que a nivel bíblico está diciendo como el centro de la emoción, de la verdad, de las entrañas de un ser humano. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del corazón de Jesús, y que Jesús, les estoy diciendo yo, va a exponer, nos va a regalar un ministerio, una palabra, unos gestos a partir de su corazón, quiere decir que está hablando desde dentro. Y todo Jesús es corazón. A mí me gusta decir que de la abundancia del corazón hablan los labios, pero cuando yo oigo lo que digo, a veces digo, hombre, esto sí se identifica profundamente con mi corazón, porque yo hay gente que le he dicho que la amo, pero de pronto mi corazón está seco. Hay gente que yo le he dicho, estaré contigo en las buenas y en las malas, y en la dificultad lo dejé. O sea, yo sí dije cosas muy bonitas, pero mi corazón no estaba como en sintonía con esa palabra. A veces decimos expresiones, palabras muy bonitas, pero que no resultan entrañables, que no son cordiales, que no brotan de la profundidad de la vida. Yo siento que esa palabra que de la abundancia del corazón hablan los labios, se cumple perfectamente en Jesús. Por eso, cuando nosotros oímos y escuchamos la palabra de Jesús, lo que estamos oyendo y escuchando es su corazón, porque en él corazón y palabra se identifican. Entonces, primera parte, Jesús va a generar pues todo un proyecto, todo un ministerio público, lo que conocemos como esos 3 años pues de su predicación, de sus gestos, de sus palabras, de su enseñanza, a partir de una experiencia, o sea, de un corazón que está en su Abba.
¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los primeros muchachos, vengan y vean dónde vivo? Pues ellos fueron y vieron dónde vivía. Y ellos descubrieron que vivía exactamente no en la carrera 15, número 1350, sino que él vivía en el corazón del Padre. Esa es la dirección donde vive Jesús. Ese es el hogar de Jesús. Jesús vive en el corazón de su Padre, en el corazón de su Abba. Y es a partir de ese hogar, de ese fuego, y las imágenes del Sagrado Corazón lo presentan con fuego, desde donde Jesús nos está enseñando a nosotros. Y nos va a invitar, es una invitación, no nos fuerza, sino que nos seduce a que nos relacionemos de una manera confiada con el Padre. Pero Padre, yo tengo muchas dudas, pero Padre, tengo muchas dificultades, pero Padre, tengo muchas cosas muy urgentes. Hombre, sin el pero, con una relación confiada, confíate en Él. La fe, confianza, fiarse, confidencia, ¿se acuerdan de aquellas palabras? ¿Sí? Y a seguir fielmente en esa confianza, pues los pasos de Jesús. Entonces, nos está invitando Jesús a ser sus discípulos, mirando a Jesús, observando a Jesús, cómo se mueve, cómo habla, cómo se sienta, cómo descansa, cómo actúa. Nosotros vamos a aprender a ser discípulos de Él. Por lo tanto, vamos a aprender a confiar y a entrar en el corazón del Abba. Siempre, claro que sí, pues con la fuerza, con la gracia, con el fuego, con la unción del Espíritu Santo. Y es Jesús quien nos va a enseñar a nosotros a abrirnos al misterio de Dios. Todo Jesús nos va enseñando a nosotros a abrirnos al misterio de Dios. Y eso es muy grande, porque ahí, en esa contemplación, que no es una contemplación para quedarnos quietos, sino que es una actitud absolutamente activa, comprometida, inquieta, ¿cierto?, de búsqueda, de descubrimiento, no de invento, sino de descubrimiento de esa verdad, pues nosotros entramos en ese proceso que nos va haciendo discípulos, que nos va llenando a nosotros de los sentimientos de Cristo Jesús, el Señor, como nos lo va a invitar también Pablo en una de sus cartas. Antes que nada, Jesús invita otra vez a sus seguidores a vivir como hijos de un Dios cercano, como hijos. Eso quiere decir que la contemplación del Dios de Jesús, pues yo lo identifico como el Abba, y lo decimos que es Padre. Pues el Abba es una palabra que en definitiva no tiene traducción, porque es una palabra absolutamente relacional, afectiva, tierna, de confianza ilimitada y absoluta. Entonces, a partir de esa relación, yo me descubro en mi identidad, y la identidad mía es que yo soy hijo. A ver, sobre esto vendré siempre, porque constituye unos lugares comunes en mi enseñanza, en mi predicación y en mi oración. Y es que en eso consiste la salvación. La salvación consiste en que tú sepas quién eres. Esa es la salvación. Por eso Jesús es el Salvador, porque solamente Él nos dice quién soy yo. Él me dice, a partir de toda su enseñanza, de su pedagogía, de la fuerza del Espíritu, pues que yo soy hijo, que yo soy creado, que soy una criatura que he nacido, no de la nada, sino que he brotado del corazón mismo de Dios, que dando de sí, pues da absolutamente, crea toda esta belleza de la vida. Y ahí estás tú, como un hijo, como una hija de Dios.
Y Jesús nos invita a relacionarnos así, con un Dios cercano, bueno, entrañable, al que todos podemos invocar como Padre amado, bueno, cercano, entrañable. Hombre, no les parece nada a eso lo que veíamos hace 15 días, ¿sí? A un Dios terrible, a un Dios condenador, a un Dios amenazante, a un Dios excluyente, a un Dios que tú tienes absolutamente como una actitud distante y no cercana. No, nos invita a una relación en la cercanía, en la dulzura, en la ternura y en la bondad de Dios, ¿cierto? Lo que caracteriza a este Padre no es su poder, también vendremos sobre eso. Padre Dios es todopoderoso, eso lo veremos. No es su poder. Lo que caracteriza a este Padre no es su fuerza. No. Lo que caracteriza al Dios de Jesús es su bondad y su compasión infinita. Atención. Entonces nos estamos acercando a lo fundamental cristiano. Y yo ya voy preguntando, ¿en qué Dios creo? No, yo creo en un Dios de una fuerza. Espérate a ver, lo que caracteriza al Dios de Jesús es su bondad, su cercanía, su ternura, su compasión. Y es que ante ese Dios nadie está excluido, nadie, y nadie está solo. Nadie está excluido y nadie está solo. Se me vino a la mente la Eucaristía, pero también otro tema, porque esa Eucaristía va a ser una mesa de hijos, de hijas, donde nadie está excluido, donde todos estamos invitados por Jesús a entrar en una profunda comunión a partir de la compasión, de la misericordia, de la bondad y de la ternura de Dios. Todos tenemos un Dios Padre que nos comprende, que nos quiere y que nos perdona como nadie. Como nadie. ¿Sí? ¿Qué es lo que perdona a Jesús? Jesús perdona lo inaceptable. Jesús perdona lo imperdonable. En ti. Porque ya estabas pensando en otros y te está dando rabia. No. Ya empezamos a juzgar, ¿sí? No. En ti. Jesús te acoge con un amor incondicional que tiene un poder creador constante. Y esa es la bendición de ese Dios entrañable que nos está revelando Jesús. Jesús nos descubre que este Padre tiene un proyecto nacido de su corazón. ¿Cuál es el proyecto de este Padre? Construir con todos sus hijos un mundo más humano y más fraterno, más justo y más solidario. ¿Cómo así, Padre? Eso me está sonando como con sociología. No, eso me está sonando es a encarnación. A encarnación, ¿cierto? Y es que ese Padre que nos revela Jesús nos está a nosotros comunicando nuestra dignidad de ser hijos. Si yo soy hijo, si tú eres hija, si tú eres hijo, somos hermanos. Y entramos en un proyecto común, crear un mundo fraterno. ¿Qué es un mundo fraterno? Un mundo donde somos corresponsables, donde somos solidarios, donde empezamos a tener nuestra vida en común. ¿Recuerdan ese texto tan elocuente de Hechos de los Apóstoles que todo lo tenían en común? En común tenían alegrías y dolores, bienes, riquezas y pobrezas, luchas, éxitos. Tenían todo en común, compartían el pan, se hacían compañeros de camino, porque compañero quiere decir aquel que parte conmigo el mismo pan. Por eso somos compañeros, porque nos sentamos a la misma mesa. Un mundo más justo y más solidario, porque la acción divina, haciéndome hijo,
lo que está haciendo es humanizándome. ¿Qué es lo que hace ese Abba de Jesús en nosotros? Jesús, el Hijo, con la fuerza del Espíritu, nos está revelando nuestra humanidad. ¿Ves? Se me ocurre en este momento. Padre, ¿somos pecadores por humanos? ¿Sí? ¿O por inhumanos? Porque lo humano es un destello de lo divino en ti y en mí. Vea, lo humano es ser fraterno, lo humano es ser justo, lo humano es ser solidario. Eso es lo humano. Lo humano es ser compasivo, misericordioso. Eso es lo humano. Jesús lo llama reino de Dios. Reino de Dios. Un profesor mío decía hermosamente que el reino de Dios consiste en una persona, en Marta, en María Clara, en Marcela, en Joaquín, en Juan Guillermo, hombres y mujeres, comunes y corrientes como nosotros, pero que se van llenando de Jesús, que se van llenando de Jesús. Eso nos enseñó un profesor, un profesor muy sabio, porque quien se deja llenar de Jesús y donde Jesús va reinando, en ese hombre, en esa mujer va apareciendo una humanidad que se traduce en fraternidad, solidaridad, en gestos que son absolutamente oblativos, en gestos que comunican vidas, en gestos que uno dice, hombre, qué persona tan humana, qué persona tan humana. Y hay otros que dicen, ay, es que esa persona es tan divina, porque el Señor se le nota tanto. Qué belleza, ¿no? Jesús lo llama reino de Dios e invita a todos a entrar en ese proyecto del Padre, buscando una vida más justa y digna para todos, empezando por sus hijos, más pobres, más tristes, más solos, más desdichados, más indefensos, más necesitados. Tremendo. A ver, hombre, yo pienso con todo respeto que estos son los exámenes de conciencia que nosotros tenemos que hacer hoy, en un proyecto, en un proceso de madurez en la fe. A una búsqueda de una fe adulta, estos son los exámenes de conciencia que hay que hacer. O sea, yo sí estoy viviendo mi vida como un hijo de Dios. Y ahí mismo siento sombras, y ahí mismo siento que hay realidades que no responden al proyecto fundamental que el mismo Jesús encendió en mí un día. Ya es una riqueza, al menos tener esa inquietud. Ya es una riqueza, al menos saber que no puedo tirar la primera piedra, porque en mí hay unas sombras que deben ser iluminadas con la fuerza del reino que es Jesús obrando en mí. Al mismo tiempo, Jesús invita a sus seguidores a que confíen también en Él. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, el Padre, creed también en mí. Él es el Hijo de Dios, imagen viva del Padre. Ya nos dice en el Evangelio, quien me ve a mí, Felipe, ve al Padre. Viendo a Jesús, nosotros vemos al Padre, el Padre obrando en medio de nosotros a través de su Hijo. Sus palabras, sus gestos nos descubren cómo nos quiere el Padre de todos, el Padre de todos. Por eso invita a todos a seguirlo. Claro, ya sabemos por qué. ¿Por qué la invitación? Porque quien se une a Jesús, cree en su palabra, cree en Él, el fruto es que un ser humano creciendo, un ser humano desarrollándose, un ser humano recibiendo y aceptando sus cualidades, sus talentos, poniéndolos al servicio, cuidándose, también aceptando los límites que cada uno de nosotros tenemos. Él nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al servicio del proyecto del Abba, del Padre. No se parece en nada a lo que aquellos padres del ateísmo contemporáneo
nos estaban diciendo de Dios. Hablaban de un Dios que lo negaron y nos hicieron un gran servicio, porque efectivamente en ese Dios de ellos no debemos creer. Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva, donde todos busquen cumplir la voluntad del Padre. Ireneo de Lyon: la gloria de Dios es que el hombre viva. Esta es la herencia que quiere dejar en la tierra. Un movimiento de hermanos al servicio de los demás y especialmente de los más desvalidos, de aquellos que para una sociedad llena de exitología, de primeros puestos, de aplausos y de grandes pedestales, pues ya no caben, ya no cuentan, ¿sí? Esta familia será símbolo y germen de un nuevo mundo querido por el Padre. Ustedes me dirán, ¿dónde está? Ese mundo nuevo está en ese noviazgo que conozco, en esa familia que conozco, que le apuestan a la fidelidad, al amor, a la oración, a la rectitud, a una relación clara, de verdad, de generosidad solidaria entre los hermanos. Ese reino está en ese señor que tiene ese negocio y cree en su negocio para que todos sus empleados también crezcan en él, que paga con justicia, con generosidad. Ese reino sí está. A veces no aparece en los noticieros, no se preocupen, que en los noticieros por lo general nosotros no aparecemos, sino cuando hacemos cosas malas, pero cuando hacemos cosas buenas no aparecemos, pero que ese reino está. ¿No se acuerdan del texto que leímos hace ya unos crecimientos que hablaba el Papa en la Evangelium Gaudium sobre la fe? Ahí están los brotes, en lo germinal está apareciendo. Para esto necesitan este mundo acoger al Espíritu que alienta al Padre y a su Hijo Jesús. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y así seréis mis testigos. Este Espíritu es el amor de Dios Abba, de Dios Padre, el aliento que comparten el Padre y el Hijo Jesús, la fuerza, el impulso, la energía vital que hará de los seguidores de Jesús sus testigos, sus colaboradores al servicio del gran proyecto divino. Ese es el Espíritu, esa fuerza, ese aliento, esa seducción, esa belleza, esa gracia, eso que absolutamente a nosotros nos llena de sorpresa, de gracia y de verdad. Hermanos, creer en el Señor, permanecer en Él, es estar nosotros llenos de una gracia y de una verdad. Esa verdad es la que nos regaló Jesús, que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos, que en Jesús vemos al Padre, que en la Trinidad Santa reconocemos toda la fuerza divina de ese misterio que llega a nosotros en la sencillez y que brota con un poder absolutamente humilde y grande en el corazón que se dispone a acogerlo con docilidad, con pasmo, con asombro, con alegría y con una gran responsabilidad. Jesús nos enseñó, principio fundamental ya de la fe cristiana, que Dios es Abba y que en ese Padre todos nosotros somos hijos y todos ante Él tenemos un espacio abundante, generoso y bendito en el corazón. Ante Él está, y yo que soy hijo, ¿cómo voy a hacer para abrir mi corazón al otro? Que el Señor nos aliente, que el Espíritu Santo haga toda su fuerza, su energía, su vitalidad en cada uno de nosotros y que seamos testigos entusiastas de esta verdad que nos gusta tanto.